Del mayordomo, sencillamente contando cómo ha ido a Central Park, ese toque Lubitsch del arce con los capullos, que cuando vuelven a salir del parque dicen, ¿pero qué está mirando la gente? Y él dice, no sé, cuando ha sido él el que lo ha iniciado, mirando porque le ha dicho el mayordomo, pues es estupendo. Luego el mayordomo, desgraciadamente, desaparece de la película, en el último tercio. No habría venido nada mal que en esos conflictos de arriba abajo con respecto al hubieran pasado por él. Hubieran pasado por él. Claro, Esto no tiene otros personajes precisamente importantes. hay un momento que hubiera estado en lo del ISO. Hay un momento que es estupendo, con una frase brillantísima para Ginger Rogers, que dice, vaya a la cocina que hay una revolución en marcha, que es una frase maravillosa. Y yo esperaba seguir al mayordomo a ver cuál era su participación. Un mayordomo que ha dicho en una confesión, cuando le dice siéntese, no es que me siento incómodo, pero siéntase incómodo, pero siéntese. En ese momento le confiesa que a él lo que le gusta es vivir como los ricos, pero sin el esfuerzo de los ricos. Disfrutamos de los lujos de los ricos sin su responsabilidad. Claro, es de una sabiduría portentosa. El mundo de los ricos hubiera sido mucho más atractivo, que hubiera sido el mayordomo el que hubiera ido con la olla echando el olor. Sí. Más que la mujer. Claro, muchísimo más que la mujer. La incidencia en la cocina y que le hubiera dicho, debe esto Higgins, Higgins hubiera para cuando baja el otro huele. Claro, pero aquí él ha optado por un camino más. Y el personaje de la hija debió haber sido una loca, enamorada de Michael, pero una loca frívola. Bueno, los personajes que hay en My Man Godfrey al servicio de las damas. Y el chico pues puede ser un ingenuo o un snob o el personaje de Richard Gere en Pretty Woman concretamente, pero creo que con una mayor encarnadura y con un actor en mejores condiciones, pese a la previsibilidad, que coincido con Juan Miguel, la película que creo que es una película estupenda por otra parte, pero le falta el punto de punch, de brillantez, de ritmo, de seguridad que tiene al servicio de las damas, por poner el ejemplo más próximo de la cava, vamos. Y yo coincido con Juan Miguel otra vez que es un problema de rodaje, es decir, cuando haces ese tipo de rodaje tienes que tener la cabeza muy bien hecha. Quien lo hacía así era Hawks, y quien hacía igual era McCarey, y los acabados de las películas de Hawks y de McCarey no acaban con los flecos bien cosiditos concretamente, sino que acaban como tienen que acabar, o se acabó lo que se daba. Se redondea demasiado al final, y ese redondear tanto lleva a fastidiar la película. Del banco del parque está brillantemente escrita, pero no la acaba de redondear bien con el Minnesota, con los otros, etcétera, y la clave es que no te crees que Tim Holt se vaya a pegar con Minnesota, no te lo crees en ningún momento. Es un problema de credibilidad, de casting del personaje correspondiente. Es un actor con una chaqueta muy grande y no hay más. No le siente bien ni el smoking. Yo no me creo que Tim Holt juegue al polo y sea un gigoló, o sea un playboy, o sea el no va más concretamente. Y esas transiciones de pasar a ocuparse rápidamente de los negocios familiares, todo eso le falta figura a la hora de concretar. Eso tiene otro barniz distinto, que tú lo comentabas. Se ha ido por otro camino. Nadie es feliz en la película. Nadie es feliz. Luego está reflejando también un momento curioso del cine. Entonces hay esa mezcla entre Scott y él, ¿no? El escepticismo. Los buenos criados no oyen. Claro. Siempre es más verde el césped del vecino. Claro. Tiene frase brillantísima cuando Ginger Rogers le dice a Michael una frase tajante y absoluta: usted no tiene valor para ser capitalista. Bueno, o con lo que dice Walter Connor, y dice, ¿cómo no? Yo también soy víctima del capitalismo, lo cual es literalmente real y literalmente moderno, vamos. A mí no me gusta esto, que es el principio de la frase. Claro. ¿Cómo está visto el mundo de los ricos? Sobre todo por ella, ¿no? Que es la que ha caído, esa muchacha que ha caído en ese mundo. Pasa que si cuando aquí están viendo... Clara, una comedia más enloquecida. Claro, el personaje bombón era aquí lo que hacía William Powell. Es el Higgins, es el Franklin criado. Ese es el personaje eje de la película. Si cuando van a dar el paseo por el banco se lleva al criado al parque y es el criado que le dice, dele usted el dinero a la señorita, y el criado le da el dinero y le da todo. Es el que le enseña el arce, el que le dice este es el arce. Porque desaparece demasiado pronto un personaje tan esencial cuando no tienes otros personajes para sustituirlos en la trama. La conversación final de Ginger Rogers sentada en la puerta sin saber dónde ir porque ha clavado sus uñas en el lujo y no quiere escapar de la casa, y cuando llega el tonto de Tim Holt, se la lleva, increíble, vamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Ese es el final. Sí, cierto. Que métase en sus asuntos, le dice al guardia. Pero aquí hay comedia. Es curioso que ella sale por la puerta de servicio,
Está muy bien pensado eso. Ella sale por la puerta de servicio y entra por la puerta principal. Ahora me estoy acordando de que ha habido una frase que yo no creo que no sea de Alan Scott, porque me parece totalmente revolucionaria, que es cuando dice: es muy agradable comer en la cocina cuando se sabe que se puede no comer en la cocina. Eso es maravilloso. Bueno, qué barbaridad, qué bofetada les ha dado. Claro, si estamos hablando de una película que está muy brillantemente dialogada, eso es precioso, que tiene personajes estupendos. Es cómodo ser pobre unos días. Es cómodo comer en la cocina cuando sabes que puedes incluso no comer en la cocina. Cuando tú quieras. Cuando quieras. Por eso ellos se hacen el estofado y ella con ese collarón aquí maravilloso sirve, y qué rico. Pero Es que se pueden contar cosas, ideas, sean anticomunistas en el caso de Ninotchka o nazis en To Be or Not to Be, siendo muy divertido y siendo muy extravagante o muy loco concretamente. No creo que haya una película más demoledora para los nazis que To Be or Not to Be, aunque no fuera entendida en su momento, porque se entendía que hacer chistes sobre el Holocausto era una cosa absolutamente impensable, sobre todo hacer los chistes en ese momento en el que se estaba machacando a los polacos, a los europeos, a los judíos en Europa. Esa fue la apuesta arriesgadísima de Lubitsch, pero bueno, que ahí está, a favor o en contra, ¿no? Y yo creo que admitiendo el guión de Scott, admitiendo las ideas de Scott, que son suscribibles de arriba a abajo, a la película le falta, por las razones que sean. A lo mejor el guión de Scott era estupendo y el que lo estropeó fue la acaba cogiendo la cuarta y la quinta versión y mezclándolo en el último momento con botellas y botellas. No lo sabemos, eso es imposible saberlo concretamente. Pero en todo caso es una lástima que la película, que va hasta 25 o 30 minutos de una manera brillantísima diciendo estas cosas, porque claro, más cosas no se pueden decir en un sitio como el Flamingo, y ahí se dice absolutamente todo en presentación de personajes, en ideología de los personajes, en ideología sobre la sociedad, los tontos que están allí, los ricos lo dejan, pues todo, absolutamente todo. ¿Por qué al día siguiente en el desayuno se sigue manteniendo el tono? La secuencia de las palomas es estupenda totalmente. Y al final la película se deshilacha por las razones que yo creo que ha dicho Juan Miguel, y es una lástima porque estamos hablando de una película estupenda. El punto de arranque es pura comedia. No, es una comedia, como tú has apuntado, de seres infelices, eso está clarísimo. El mayordomo, que es la voz de la conciencia, el Pepito Grillo, como en todos los mayordomos, dice: estuvo bien verle feliz para variar. Dice en un momento determinado. Claro, es que es esa la historia de unos seres infelices. De repente... Un señor que llega a su cumpleaños a su casa y no hay nadie. Y entonces, ¿cómo entra cantando cumpleaños feliz, happy birthday? El pobre Walter Connolly, ¿no? Y entonces contrata a una persona que es el equivalente al servicio de las damas, y esa vida de esa casa empieza como a tener otras experiencias, pero tampoco entra un psiquiatra, entra todo, pero son tristes, es una comedia triste, como de reflejo de la época. No he hecho yo hincapié, que quería hacer hincapié en una cosa que es la puesta en escena, que me llama mucho la atención. Hay muchos planos película. fijos, además. Sí. A mí me parece que la película está hecha con una fluidez enorme, y yo quisiera poner el dedo en la manera como bajan las escaleras de Odessa, esas inmensas, precedidos de una grúa inmensa, al cogerlos en plano medio, y bajan dos veces, ¿no? Baja, y suben. Pero las bajadas, y cómo, estando en una habitación, pasan a otra todos los personajes precedidos de la cámara. Bueno, hoy con el Steadicam todo eso parece muy fácil, pero entonces tú sabes lo que se movía, era una super Parbor con unos focos inmensos, y entonces eso, que tuviera fluidez, que no se cimbreara nada y que todos esos personajes entraran, como cuando llega el psiquiatra, estoy recordando ahora mismo, que llega en un plano general y van todos a la biblioteca, pasan a la biblioteca, cierran la puerta de la biblioteca, todo con una naturalidad, con una fluidez. Todo eso es lo que hace que toda esa primera parte sea tan fácil de ver, que es lo que realmente importa de una película. Y eso lo utiliza además la grúa para hacer una especie de toque Lubitsch, que es cuando sube él con la mujer, él se va a ir hacia su habitación, y entonces la mujer le llama y entran en la habitación de la mujer y se cierra la puerta. Pero falta algo, porque yo creo que para el toque Lubitsch es previsible que va a ocurrir. Sí, la palabra que ha empleado Juan Miguel es previsible. Y que conste que hay detalles espléndidos, ¿no? Por ejemplo, la corbata que le regala la secretaria.
cómo va Connolly en el taxi diciendo, bueno, esta corbata demasiado chillona, no sabe qué hacer realmente con la corbata. O la salida del Palomar que hace la mujer, ¿no? La salida que hace, que eso es una indicación de puesta en escena, prácticamente diciendo, qué horror, esto del Palomar. Toda la película está espolvoreada de esos momentos brillantes. O cuando van a salir a bailar y ella se ha olvidado el bolso, claro, como no se fía de ese mundo, ¿no?, en el que ha caído, y baila con el bolso. Vuelve a coger el bolso y baila con el bolso. Eso está muy bien, además, todo el mundo sabiendo que es una gran bailarina y baila normal. Eso lo hacen casi siempre que sale Ginger Rogers en películas que no son de bailar. Eso le da un cierto morbo a la película, sí, para sus seguidores, claro, que hacen que se